Aquí estamos nuevamente, Ana y Danae, para conversar estos temas fantásticos que nos ayudan a crecer. Seguimos charlando. Exactamente. Como siempre decimos, Danae, seguimos charlando y aprendiendo. Así es. Eso es lo más lindo. Hola, soy Danae Fuentes, Senior Pastor de la Iglesia Un Día a la Vez. Yo soy Ana de Fernández, consultora psicológica, counselor. Y juntas te vamos a estar acompañando en estos podcasts con temas cotidianos desde un punto de vista profesional y espiritual. Así es que pónganse cómodos y bienvenidos a mi casa. Vamos a conversar un día a la vez. Buenos días, aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio de Un Día a la Vez. Bienvenidos a casa. Qué lindo. Ana querida, ¿cómo estás, Ana querida? Ana querida, muy bien, Danae, muy bien. Entusiasmada con esto que estamos haciendo, especialmente para participar, para estar con ustedes en sus casas, acompañarles y juntos seguir aprendiendo, como siempre decimos. Seguimos aprendiendo. Así es. Y hablando temas que nos interesan, temas que nos ayudan a crecer desde el punto de vista bíblico y profesional. Y hoy día, Ana querida, vamos a estar hablando tema trajiste? De un tema que para ti como profesional nos va a ayudar muchísimo para poder entender. El tema de hoy se llama ¿Estás pensando lo que estás pensando? ¡Ay, qué tema! ¿Estás pensando lo que estás pensando? ¿Y ustedes qué piensan? Ayúdenme ustedes a mí. Buen tema. ¿Estás pensando lo que estás pensando? En principio podemos decir lo que tú dijiste la vez pasada, que me encantó tu desarrollo de tu tema, Danae, que se dice que somos los que pensamos, ¿no es cierto? Lo que pensamos inmediatamente en el cerebro y en la cabeza. Y de alguna manera es verdad, ¿no? Podemos, como dijo Martín Lutero, nosotros no podemos impedir que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Imposible. Exacto. Pero sí podemos impedir que esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza. ¿Y a qué vamos con este ejemplo? La mente se fortalece y se llena de conceptos de conocimiento. Ahora, lo que pensamos va a producir en nosotros emociones, pensamientos, emociones, y señalamos como que el centro de las emociones es el corazón, pensamientos, emociones, y de acuerdo a nuestras emociones accionamos. Entiendo. Entonces, si estamos en un partido de fútbol, generalmente los hombres apasionados, si estamos pensando que tenemos que ganar, nos emocionamos mucho, empezamos a gritar, ¿va? Y quisiéramos darle un golpe a alguien para si nos robó el gol. Pensamos, nos emocionamos y accionamos. Pero si esto lo llevamos a la vida cotidiana, ¿por qué es tan importante tener buenos pensamientos? Ahora, no entra buenos pensamientos, malos pensamientos. Tenemos todo tipo de pensamientos en este taller. Hace años había un libro que decía que la mente es el laboratorio de Dios, donde Dios va poniendo y va creando, porque en un laboratorio se crea, nuevos proyectos, nuevas cosas, interesante. O si no es un laboratorio de Dios, ese libro antiguo que tiene más de 200 años, creo, es el taller de Satanás, la palabra que no queremos nombrar. Sí. Pero esa ilustración nos da el ejemplo de la importancia de lo que tenemos en nuestra mente. Qué interesante. O sea, nuestra mente, primero, nosotros vamos a reflejar con acciones nuestros pensamientos. Vamos a vivir lo que estamos pensando. Pero la mente puede escoger en qué invertir el tiempo. O puede ser un laboratorio para las cosas de Dios, que son vida, que son abundancia, que son prosperidad, que son pensamientos de bien.
o puede escoger ser un taller para el diablo. Ahora, una mente ociosa, una mente que no tiene nada que hacer, me imagino que es un taller para Satanás, porque ahí vienen los pensamientos en el momento de ociosidad, en el momento de pasividad o en el momento donde tú no tienes proyectos, ilusiones, deseos, ideas, es cuando se convierte en esto. Pienso que hay en este tiempo tantas distracciones que no se nos hace fácil caer como en la ociosidad, pero también las distracciones que hay y que estamos consumiendo son nocivas. Exactamente. Entonces, ahora yo quisiera preguntarte, una persona adulta que ya tiene esquemas mentales porque de alguna manera no ha tenido la dicha de que alguien le enseñe cómo pensar o poner pensamientos de bien, sobre todo, me imagino, desde temprana edad. Claro. ¿Puede una persona volver a reestructurar todos esos pensamientos? La buena noticia es que sí. Okay. Rotundamente digo sí. Nosotros podemos cambiar absolutamente nuestro pensar. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia dice algo muy interesante sobre este tema. En Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de nuestro pensamiento o entendimiento. Y me encanta la palabra de Dios porque siempre te dice ¿para qué? Entonces, ¿para qué tengo que cambiar los pensamientos o para qué tengo que renovar? Para que comprobes cuál sea la buena voluntad de Dios. Y dice que la buena voluntad de Dios es agradable y que es perfecta. En un solo texto, la palabra de Dios nos dice que es posible la pregunta que tú haces. ¿Es posible la renovación? Claro que sí. No solamente porque la palabra de Dios lo dice y lo enseña, sino que a través de los siglos, el hombre, cuando digo hombre y mujer, el ser humano siempre ha querido buscar algo más porque ha descubierto que hay malos pensamientos, hay cosas que se elaboran aquí que no es bueno. Por ejemplo, hay un libro que hace 50 años revolucionó, un libro de aquí de Estados Unidos, Norman Vincent Peale. Él escribió El poder del pensamiento tenaz. Se los recomiendo. El poder del pensamiento tenaz, Norman Vincent Peale. Ese hombre Dios lo utilizó para que haya un despertar en las personas de hace 50 años. Pero hoy vemos cómo Dios levanta hombres y mujeres para que proclamen que es posible la renovación de nuestra mente. Qué fantástico. Es maravilloso saber, Ana, que aunque nosotros hayamos crecido o hayamos absorbido desde la infancia, la juventud, tal vez pensamientos que son dañinos, podemos tener la oportunidad, porque Dios lo dice, de que nuestros pensamientos sean renovados. Porque, como tú estabas diciendo en un principio, lo que nosotros pensamos nos va a llevar a una acción. Y viendo tanta maldad hoy en día, viendo tanta cosa negativa que pasa, tú dices, ¿de dónde viene todo esto? Y todo eso viene del pensamiento del hombre. Exactamente. Eso también nos muestra cómo ha sido nocivo sacar a Dios de las escuelas, de las instituciones públicas. Exactamente, Danara. Porque no hay un orden ni una estructura moral o ética establecida, entonces se sale de control. Exactamente. Ahora, han sacado la palabra de Dios de las escuelas, pero le han abierto la puerta en las cárceles. Entonces, está bien que la Biblia, la palabra de Dios, llegue a las cárceles, pero ¿por qué no ponerla primero
en el hogar, en las escuelas, para que esa persona no llegue a la cárcel. Como madres, Ana, como madres que estamos criando, y a lo mejor probablemente muchas se identifican, que a lo mejor no tuvieron la mejor enseñanza en cuanto a cómo manejar las emociones, a cómo gestionar los pensamientos o lo que sea. Digamos que no tuvimos la dicha de estar expuestos a cómo conocernos, a cómo decirle no a un pensamiento malo y sí a un pensamiento bueno. O probablemente no crecimos en una familia cristiana donde nos enseñaran que Dios quiere lo mejor para nuestra vida y que cada cosa que está en su palabra es para nuestro bien, y meditar en ella y pensar en ella. Como madres, que digamos tenemos este trasfondo de que empezamos a conocer esto en la adultez. Sí. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a que no repitan estos patrones, a que les podamos enseñar que en la Biblia hay pensamientos de bien? ¿Cómo podemos nosotros dirigir a nuestros niños para que no repitan? Exacto. O para que se eviten los dolores de cabeza que nos pasamos nosotros? Porque qué dolores. Hay algo que es inevitable y que todas las madres queremos justamente evitar que nuestros hijos pasen. No podemos evitarle los dolores ni los sinsabores, los subes y bajas que tiene la vida, pero hay algo que nosotros podemos influenciar como madres y como madres cristianas. En principio, la oración. La oración de una madre pasa todas las barreras y llega hasta la misma presencia de Dios. Y podemos dar muchos ejemplos. A veces hay madres que han orado por sus hijos, que sus hijos estuvieron fuera de los caminos de Dios o atormentados justamente por pensamientos que no les permitían vivir, como siempre digo, como un hombre y como una mujer que está bien plantado en esta tierra, sabe cuáles son sus propósitos, sabe para qué nació, sabe qué cosa le produce gozo, vive con un sueño, lucha por ese sueño, que es lo que todas las madres queremos. Exacto. Ver a nuestros hijos, como decimos, realizados ¿en qué? En el proyecto, en el sueño que ellos tengan. Y a veces se ven hijos atormentados por los malos pensamientos. Entonces, las madres tenemos un arma fundamental, que es la oración. La otra arma que tenemos es el silencio. Porque a veces nuestros hijos necesitan nada más que nuestra oración y nuestro silencio. Pero como toda madre, silenciamos pero observamos. Y ahí estamos. Y no bajamos la guardia. No bajamos la guardia nunca, hasta el último momento, sí. Porque un hijo es un hijo para toda la vida, exacto, decía mi mamá. Exacto. No es porque es bebé, porque... No, el hijo es para toda la vida. Así que esa es una bendición. Y la otra cosa es no solamente orar, acompañar con el silencio, sino también tenemos que nosotros darnos cuenta que ellos van a pasar por esos procesos. Pero mientras están bajo nuestro techo, cuando son niños, ahí tenemos la obligación y la responsabilidad delante de Dios de enseñarles la palabra de Dios. Dios mismo en el libro de Jeremías, capítulo 29, 11, dice, Dios habla. Y fíjense qué maravilloso. Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, los pensamientos de Dios. Y a mí me encanta, como ya dije, cómo Dios explica. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Y empieza a explicar, pensamientos de bien y no de mal. O sea, que Dios está pensando en mí. Y lo que Él está pensando para mí, es bueno. Él me dice que son pensamientos buenos. ¿Y de qué decimos? Qué bueno que Dios está pensando en mí. Exacto. Y que aparte me dice que tiene pensamientos buenos y caminos insospechados. Bueno, eso mismo lo bajamos acá a la tierra, al trabajo de una madre y de un padre, y podemos decir,
yo tengo buenos pensamientos para mis hijos. Exacto. Y la palabra también nos dice que si instruimos a los niños en su camino, aunque fuere viejo, no se apartará. O sea, la importancia de sembrar en la palabra de Dios en los niños desde pequeñitos. Porque si en algún momento ellos se distraen o si en algún momento ellos se dispersan, porque estamos en la vida, ¿cierto? Sí. Si eso acontece, esa palabra queda ahí sembrada y esa palabra en algún momento dará un fruto. Ana, ahora con este tema de los pensamientos, que van a ser 2 capítulos porque este es un tema bastante Es un amplio. tema apasionante. Aparte me empiezo a recordar ejemplos, si me permitís uno. Claro, claro. Una pareja de pastores en Argentina y un hijo y una hija. La hija era el ejemplo y un hijo que era el rebelde. Ajá. Y en la adolescencia él no quiso ir más a la iglesia, no quería obedecer a los padres, bueno, toda una lucha y produjo en sus padres llanto, lágrimas. Pero su mamá decía, yo sé con el propósito que mi hijo nació y Dios lo va a cumplir porque creo en Dios. Tal vez yo no lo vea con mis ojos aquí en la tierra, pero luego Dios me va a hacer ver que Él es fiel a su palabra. Pasaron los años y cuando la madre muere, el muchacho se quebrantó en llanto, en espíritu y un arrepentimiento total, absolutamente, ¿no? Y hoy está dirigiendo una iglesia muy importante y él es un fiel pastor con mucha compasión por lo que él ha pasado en su adolescencia. Claro. Las vivencias personales nos hacen empáticos. Exacto. Y Dios permitió, porque Dios no lo mandó, pero Dios permitió que él viviera esos valles Sí. para después poder alcanzar a otros. A muchos. Y la oración de la madre, que ahí como veníamos diciendo, la oración de la madre fue respondida. Claro, la oración de una madre con fe y convicción de que al Dios que le sirve es un Dios que mueve montañas y que hizo que su hijo volviera a los caminos de Jesucristo. Es bonito, es maravilloso saber porque yo sé que hay muchas madres allá afuera que pudieran estar experimentando el desánimo, la trampa del desánimo. Ese va a ser otro tema que vamos a tocar un día, la trampa del desánimo, pero es eso, es una trampa. Si estás en una situación similar a la que tuvo la amiga de Ana, con relación a un hijo que a lo mejor se ha apartado o a lo mejor no cree, tú sigue creyéndole al Dios que sirves, al único Dios verdadero, a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a hacer la obra y Él va a honrar la fe de esa madre, así como lo hizo con la amiga de Ana. Eso nos infunde aliento porque como madres, y ojo, no solamente madres de vientre, madres de corazón, madres espirituales, madres que abrazan a una persona como un hijo. Exactamente. También esas oraciones suben al cielo como olor fragante y tenemos que recordar que Dios para todo tiene un tiempo. Él no va a obrar en el tiempo de uno, Él va a obrar en el tiempo de Él. Y con esta experiencia que tú nos acabas de mencionar, entiendo que la madre oró por mucho tiempo. Un montón. O sea, que esa madre pudo haberse desalentado muchas veces. Sí. Ahora, ahí entraron los pensamientos de bien, porque ella creyó en su mente. Yo sé los planes que tengo, dice Dios, planes para tu bien. Así que esto es una etapa que hay que pasarla. Fantástico. Entonces, eso nos muestra a nosotros la importancia de pensar lo que estamos pensando. Si estamos pensando en calamidades, en situaciones, en dificultades, en adversidades, yo no sé tú, pero yo a menudo me encuentro con personas que ven más problemas que soluciones o en una situación se enfocan más en lo negativo que en lo positivo. Pero si nosotros abrazamos los pensamientos de vida que Dios nos promete en su palabra, vamos a vivir esos pensamientos. Pero si nosotros tenemos los techos mentales que tú dices, los techos mentales. Ahí hay un techo que no nos permite avanzar. Entonces hay que abrir esos techos mentales para que entren las cosas positivas.
entonces tendremos más personas positivas y más personas abocadas a lograr sus sueños y no a focalizar en las cosas negativas. Y que Dios tiene para todos un plan y un propósito que solamente cada uno puede desarrollar. Claro. Tiene dones y habilidades individuales. Entonces, volviendo o retomando un poquito el tema de estás pensando lo que estás pensando. La palabra nos enseña que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un pensamiento que dice yo no soy suficiente, ¿ese pensamiento es de Dios? No, porque nosotros somos una joya valiosa y Él no nos hizo para pensamientos negativos. Siempre digo, Dios no me hizo basura. Entonces, si yo no soy basura, no puedo tener el autoestima baja porque yo soy lo que Dios dice que soy y yo le creo a Dios. ¿Y quién Dice, mi especial tesoro. Dios dice en su palabra, tú eres mi especial tesoro y te amo tanto que te tengo esculpida, dibujada en mi mano. ¡Wow! Realidad. Como para tener el autoestima baja. Si el que habla es Dios y me dice que me tiene esculpida, y cuando decimos la palabra esculpida, se esculpe a martillazos el mármol, ¿verdad? O sea que cuando Dios dice te tengo esculpida, a él me fue tallando mi nombre en su mano y la sangre salió de su mano por mí. Entonces, si Dios dice que soy su especial tesoro, que soy la niña de sus ojos, que me lleva en su mano, ¿cómo bajo ningún concepto voy a creer lo contrario? Ana, Ni voy a permitir esos pensamientos. Y para terminar, yo aquí poniéndome cómoda porque estamos en la casa, bienvenido con el cafecito y el agüita. Y para concluir, Ana, Sí, digamos que yo no soy cristiana, sí, digamos que yo aún no he tenido la oportunidad de conocer a Cristo sí. ni de aceptarle como Señor y Salvador. Am, ¿Qué puedo hacer para poder rebatir esos pensamientos destructivos? Sobre todo en las mujeres, porque hay una Sí, presión muy grande en las mujeres, sí, estéticamente, laboralmente, en el hogar. Tenemos que ser mamá, tenemos que trabajar, tenemos que, ¿cierto? Una mujer que no sabe quién es en Dios porque no conoce, sí, ¿cómo podría ella rebatir sí. estos pensamientos que Hay dos agobian? cosas fundamentales. Ajá. Vamos a reflejar lo que entra. Primer consejo, por así decirlo. Busca libros que te abran la cabeza. Busca libros que te abren los pensamientos. Lee. ¿Y qué cosa voy a leer? Lee de todo, instrúyete para que tu cabeza se abra. Y de los buenos libros, de las cosas que yo digo que hasta los malos libros siempre nos dejan algo, como podemos decir, esto no lo quiero para mi vida. Busca buenos libros, lee, instrúyete y tómate tiempo para ti. La primera cosa, instruirte con libros. La segunda cosa es acércate o júntate con mujeres, con personas que sean positivas. Que las personas que te rodean te estén sumando y no restando. Si vas, como dice un refrán, el que anda con cojos aprende a cojear, ¿no es cierto? Andar rengo. Entonces, únete a grupo de mujeres en el lugar donde tú quieras, en una biblioteca, en una iglesia, en un té party, lo que sea. Gente positiva, gente que te sume. Entonces, de a poco se va a ir abriendo como un abanico la posibilidad de cambiar esa estructura, romper los techos mentales para que entren nuevas cosas. Y siempre decimos, lo que es arriba es abajo, lo que es afuera es adentro. Vamos a reflejar siempre lo que tenemos adentro. Entonces, para reflejar lo que tenemos adentro, hay que sumarle a la cabeza. O sea, tú eres lo que piensas. Exactamente. Ok. Como tú dijiste, somos lo que pensamos. El Perfecto. poder del pensamiento tenaz. Y cuando tenemos un pensamiento que lo trabajamos, vamos a lograr
todo lo que un día hemos soñado. Y si no hemos soñado, es el día justo para empezar a soñar. Siempre hay una nueva oportunidad. Así que hoy, bueno, te animo a que abras tu mente, pero también a que abras tu corazón y que Exacto. comprendas que alguien te formó en la eternidad y que hay un propósito para tu vida y que fuiste diseñado y diseñada no para hacer cola, sino para hacer cabeza. Así que esperamos junto a Ana que este podcast haya sido para ti algo que te sume, porque queremos darte esa esperanza, ese ánimo de que no importan las situaciones que hayas atravesado en la vida, los esquemas mentales que se te hayan levantado porque realmente no tuviste otra opción, las vivencias negativas que marcaron tu vida, nada de eso te define, nada de eso te define. Lo que a ti te define es lo que Dios dice que tú eres. Y pensando en eso y meditando en eso y buscando estas ayudas, estos libros, como Ana mencionó, creo que un par, estamos seguros que eso te va a ayudar a salir un poco de todo esto que pudieras estar atravesando. Y por cierto, aquí estamos, déjanos un mensaje, un comentario, si tienes una petición de oración, si quieres conocer más de este ministerio, si quieres algún día sentarte entre nosotros y darnos tu testimonio como tú gustes. Aquí vamos a estar súper pendientes y vamos a seguir haciendo estos podcasts porque sabemos que todos necesitamos crecer un poquito, un día a la vez. Así que nos despedimos, Danae y Ana, que se cuiden Que y les nos vaya vemos. buena semana. Chao.